Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora. Para mí es un gozo, pero también es una nueva oportunidad que Dios nos da de poder llegar hasta ustedes con un consejo sabio de la palabra de Dios en esta hora. Soy el pastor Luis Carlos Calderón y por la gracia de Dios servimos a Dios en este lugar y quiero leer con ustedes la santa palabra de Dios. Acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 13, nos dice la palabra de Dios en el versículo número 13, 14 y 15. Leo para todos ustedes, para la honra y la gloria de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria a Dios. Mis amados, yo quiero compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios acerca de lo que es la verdadera vida cristiana. Y después de esta corta explicación de la palabra de Dios, yo quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios nos ayude a todos, lo ayude a usted, me ayude a mí a vivir de verdad lo que es la vida cristiana conforme el Señor nos enseña en la palabra. Amados hermanos, es que esa es la finalidad de todos los que decimos que creemos en Cristo, hermanos. Vivir una vida cristiana, no como a mí me parezca, ni a ninguno. Es conforme Dios lo demanda en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, adoctrinando a la iglesia, en la segunda carta, dice aquí a los Corintios, alabado sea el Señor, en el capítulo número 5, en el verso 9, quiero leer para ustedes esta palabra de Dios, y dice de la siguiente manera, dice, por tanto, procuramos, mire que el apóstol usa la palabra procurar, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, amados. La finalidad de la vida cristiana es agradar a Dios. El temor, el verdadero temor de Dios en el corazón nos habla de eso. Es el deseo profundo de agradar a Dios. O sea que cuando en el corazón de un cristiano está el temor de Dios, ese cristiano anhela allá en lo más profundo y su deseo es agradar a Dios en todo, en lo grande, en lo mediano, en lo poquito, en el lugar donde se encuentre. Ese cristiano siempre su deseo es agradar a Dios. Ese es el verdadero temor. Gloria a Dios. Y nosotros, dice San Pablo, que no estamos aquí para agradar a los hombres. Pablo en Gálatas dice, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, un verdadero siervo de Jesucristo es aquel que agrada a su Señor. Amados, en este vivir, en el Evangelio, el vivir en la vida cristiana, hay una ley. Y la ley principal de este diario vivir en la vida cristiana es la obediencia. Esa es la ley. La obediencia al Señor. El Señor aquí nos está diciendo que el ejemplo nos ha dado. Y verdaderamente Jesucristo, amados hermanos, es el ejemplo perfecto de lo que es la meta de todo cristiano, nuestra obediencia. Nuestro Señor Jesucristo lo vemos a través de las Escrituras, que mientras estuvo aquí en la tierra, viviendo en un cuerpo como en el que vive usted y en el que vivo yo,
el Señor lo vemos en todo momento viviendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios en su palabra. En el día del bautismo, usted encuentra que Juan estaba bautizando allá en el Jordán y Jesús fue al Jordán para ser bautizado. Pero dice la Biblia que Juan se le oponía, le decía: no, Señor, usted es el que tiene que bautizarme a mí. Pero el Señor le dijo: deja ahora, porque es menester que yo cumpla toda justicia, o sea, que yo obedezca a Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos, estamos siguiendo verdaderamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Hebreos, en el capítulo número 5, en el verso 7 y en el verso 8, vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la obediencia de Jesús? Y dice de la siguiente manera, mis estimados hermanos, dice la palabra, desde el verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo viviendo aquí en la tierra, dice que ofreció ruegos y súplicas, y mire cómo lo hacía, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído. Y me alegra esto, o sea, me llama la atención esto, dice: a causa de su temor reverente, o sea, fuera del deseo profundo de agradar a Dios, había en el Señor una reverencia total al Padre Celestial, hermanos. Qué maravilloso esto, hermano. Entonces, mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero cuando estuvo en la tierra, Él vivió una vida de entrega, una vida de búsqueda del rostro de Dios, una vida de oración, y en las oraciones Él ofrecía ruegos, ofrecía muchas súplicas, pero, amados hermanos, nos dice la palabra que lo hacía con gran clamor y con muchas lágrimas bajaban por las mejillas de nuestro Señor. En el Evangelio de San Marcos capítulo 1 verso 35 nos dice la palabra que siendo muy oscuro en la mañana, antes de que amaneciera siendo oscuro, vamos a poner un ejemplo, tipo 4:30, 5 de la mañana, Él ya estaba orando en un lugar desértico, clamando al Padre. Luego también se iba a los montes solito a clamar. En el Evangelio de Lucas capítulo 11 lo encontraron los apóstoles, lo encontraron orando. Oiga, qué bueno. Porque Él se acostaba, pero no amanecía con ellos. Entonces yo pienso que ellos dijeron: ¿qué pasará que el Señor no amanece con nosotros? Y a alguno de ellos le nació la idea, dijo: vamos a ver por qué madruga el Señor y para dónde se va. Y lo siguieron y lo encontraron fue orando con ese gran clamor y lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas. Y le dijeron: oiga, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Qué bueno cuando nosotros de verdad queremos vivir una verdadera vida cristiana, hermano. Le clamamos al Señor que Él nos enseñe a vivir esa vida como Él la vivió. Gloria al nombre del Señor. Pero la obediencia, amados hermanos, nos dice aquí el Señor en el versículo 8: y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, escuchemos esto, dice: aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, oigamos esto, a todos los que le obedecen. Amados, el asunto no es solamente ir a una iglesia cristiana, cantarnos unos coros, oír un mensaje y de pronto decir: oiga, qué lindo estuvo el culto. El asunto es involucrarnos, hermano, pero sobre todo en obediencia. Que usted diga: estoy obedeciendo, estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahora, la obediencia según la Biblia, escúcheme bien lo que significa la obediencia según las Santas Escrituras. No es como yo me lo imagino o como yo quiera pensar y como yo lo quiera interpretar. No, la obediencia según la Biblia va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria,
una aceptación gozosa y responsable de la voluntad de Dios y al mismo tiempo de aceptar la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. O sea que si usted y yo de verdad entendamos que ese día que aceptamos a Jesucristo, no solamente lo aceptamos como el Salvador, lo aceptamos también como el Señor, que lo que quiere decir que ahora Él es el dueño de usted y el dueño de mi vida, que ahora Él es el que manda sobre nosotros, no nosotros. Él es el que ordena en nosotros, Él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Entonces la obediencia es algo voluntario que yo he hecho, que yo he aceptado voluntariamente y con gozo hacer la voluntad de Dios. Eso sencillamente se llama obediencia, donde yo he aceptado que me someto, que Él es el dueño, que Él es mi autoridad y que yo soy su siervo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo número 10. Mire que nos dice Proverbios 10 acerca de la obediencia, mis amados. Algo muy importante encontramos aquí en este maravilloso libro de sabiduría y quiero compartirlo con ustedes y que ustedes reciban la bendición, porque es que de eso se trata, hermanos, que usted sea bendecido con la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegue a lo profundo de su vida, no solamente ser un oidor, sino ser un hacedor. Pero ¿cuándo es que uno comienza a ser un hacedor? Cuando permitimos que la palabra entre allá, que sea sembrada en lo profundo, que no se quede por encima, porque la semilla que no se profundiza, Cristo dijo, vienen las aves y se la comen, se la llevan. Pero si la semilla es bien sembrada entre más profundo, esa es la semilla que nace, esa es la semilla que crece y da fruto, gloria a Dios. Y ese es el propósito, hermano, que la palabra de Dios entre en lo más profundo, gloria al nombre del Señor. En el verso 17 del capítulo 10 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Mire que el camino a la vida es guardar la instrucción, o sea, es obedecer. O sea, si usted y yo obedecemos, ¿cuál es el camino? Es el camino de la vida, o sea, tenemos vida eterna. Una persona que obedece a Dios sabe para dónde va, pero también entendamos que si estamos en desobediencia a la palabra de Dios, también sepamos para dónde vamos. Pero si estamos en obediencia, si guardamos la instrucción de la palabra, mire, amados hermanos, vamos por el verdadero camino de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero, amados hermanos, la vida cristiana es también cada día conocer al Señor que nos salvó. Mire que el apóstol San Pablo en Filipenses, en el capítulo número 3, yo quiero ya vamos avanzando con esta palabra de Dios, pero aquí en el capítulo 3 de Filipenses, amados hermanos, el apóstol nos dice unas palabras muy maravillosas, gloria a Dios. Y yo quiero compartírselas a usted en esta hora. Amén. Dicen de la siguiente manera, alabado sea Dios, Filipenses 3. Leemos la palabra de Dios. Versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida. Oigamos esto, dice, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia, oiga, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire que Pablo está diciendo que él prefirió perderlo todo aquí en la tierra, o sea, hablando del materialismo, pero también perdió miles de amistades, porque él antes de convertirse, imagínense, era don Saulo, pero después de que se convirtió,
Esos que decían que eran sus amigos se le convirtieron en sus grandes enemigos. Y luego lo estaban persiguiendo, pero Pablo prefirió perder todo eso para tener más conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es la vida cristiana, que nosotros nos tracemos esa meta de cada día conocer más a nuestro Señor. ¿Y cómo? Usted dirá, pero pastor, ¿cómo? A través de una vida de comunión. Le estoy hablando de una vida de comunión íntima con el Señor. Esa vida de comunión, claro, a través de la oración, pero no se queda en una simple oración. En la oración usted tiene que profundizar. En esa oración usted tiene que allegarse más, acercarse más al Señor para conocerlo. Gloria a Dios. Es más, en su oración íntima, usted puede decirle, Señor, yo te quiero conocer más. Enséñame, guíame, métame por el lugar donde yo te pueda conocer. Y Dios lo va a hacer, mi amado hermano. Y ahí donde usted, lógico, usted le toca renunciar a muchas cosas. Porque la persona que quiere conocer a Dios tiene que renunciar. Tiene que dejar tantas cosas, muchas simplezas, hermano. Me perdona la palabra, tiene que dejar muchas tonterías que a veces hay en los cristianos, simplezas. Amén. Muchas truanerías, tiene que dejar eso que de mucha recocha, de ser recochero, tiene que dejar esas cosas para poder tener más conocimiento del Señor. Tiene que tomar las cosas con más seriedad, hermano. Porque hoy estamos viendo muchos cristianos que van a la iglesia, hermano, pero no quieren coger responsabilidad, no quieren tomar las cosas de Dios con seriedad, hermano. Y así como Dios es tan serio y nos cumple, pues Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo carácter de Él, que seamos responsables y seamos serios para la gloria de Dios, hermano. Ahora termino porque el secreto de la vida cristiana verdaderamente es vivir, amén, en Cristo, hermano. Ese es el verdadero secreto de la vida cristiana, que usted y yo podamos vivir en Cristo, no en una religión, porque hay muchos evangélicos que no están viviendo en Cristo, están viviendo en una religión, o sea, han convertido el evangelio como una religión, como si fuera la religión evangélica. No, nosotros no tenemos religión de ninguna clase, ni protestante, ni evangélica, ni de ninguna, no. Nosotros tenemos ese Cristo y estamos en Cristo. Gloria a Dios. Pero me encanta lo que dice Gálatas capítulo número 2, en el verso 20. Escuchemos lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios, de la siguiente manera, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está el secreto, y ya no vivo yo, porque si estamos en Cristo, ya no vivimos nosotros. Pablo dice, Cristo ahora es el que vive en nosotros, gloria a Dios. Y dice Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, no es vivir en la carne, no, está diciendo, mientras ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga, vivir en la fe, no del pastor, ni del presidente de la misión, ni de mi pastor de la iglesia, que porque es muy querido, yo quiero vivir en esa misma fe que vive mi pastor. No, es vivir en la fe del Hijo de Dios, la fe verdadera, la fe de Dios, gloria a Dios. Es más, nosotros tenemos que tener la fe de Dios. Es que el Señor Jesucristo en el original dice, cuando en esta dice tener fe en Dios, pero en el original no dice tener fe en Dios. En el original dice tener la fe de Dios. El verdadero cristiano tiene que tener la fe de Dios. Tenemos que tener la fe de Dios, hermano. Entonces Pablo está diciendo aquí que ahora lo que él vive en la carne, dice, lo vivo en la fe, note, la fe del Hijo de Dios. Gloria de Dios. Ve, hermano. Y termina diciendo el apóstol acá, gloria a Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estamos diciendo que el secreto de la vida cristiana es vivir en Cristo, hermano. Por eso San Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno vive en Cristo, nueva criatura es. En Romanos capítulo 8 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo, hermano. Entonces ese es el secreto,
que usted pueda estar en Cristo, que yo pueda estar en Cristo. Si estamos en Cristo, hermanos, nuestra salvación está segura, gloria a Dios. Entonces usted debe de hacer una revisión. Yo tengo que hacer una revisión, porque el apóstol San Pablo en 2 de Corintios dice que nosotros los cristianos tenemos que examinarnos. En el capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí nos está diciendo si estáis en la fe. Luego nos dice probaos, que tenemos que hacer ahora hacernos nosotros una prueba a nosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces nos manda a examinarnos. El Señor a través de la palabra nos manda a probarnos, a hacer una prueba si de verdad yo estoy en Cristo y si Cristo de verdad está en mí, si estoy en la fe de verdad de Jesús, o estoy en la fe mía, o estoy en la fe de mis papás, porque muchos hijos están en la fe del papá, ¿ve? Y entonces esa fe, si el papá fracasa, hasta ahí le llegó la fe al hijo, hermano. Sí. Muchos otros andan, es con la fe del pastor, y el día que el pastor fracasó, hasta ahí llegan muchos y se han descarriado porque el pastor falló, hermano. No. La persona que está en la fe de Jesús, mire, así falle quien falle, esa persona seguirá adelante. Porque termino diciendo lo que dice 1 Juan 2:6. Todo aquel que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él anduvo, hermano. Si usted dice que es cristiano, si decimos que es cristiano, debemos de andar como de verdad anduvo Jesús. Por eso el Señor dice: ejemplo os he dado para que ustedes hagáis así como yo he hecho. Cierre sus ojos. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude de verdad a vivir la vida que Él quiere que usted y yo vivamos. Bendito y soberano Padre Celestial, gracias por esta meditación de la palabra. Y ahora te pedimos, Dios mío, que nos ayude a vivir la verdadera vida cristiana conforme a tu palabra, como tú quieres, como tú lo demandas. Que podamos nosotros entender esto y que podamos obedecer con gozo, hacer tu voluntad con gran alegría, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador y eres el dueño absoluto de nuestra vida. Eres nuestro dueño y tú eres el que tiene toda la autoridad sobre nosotros, Dios mío. Señor, te damos gracias. Ayuda a mis hermanos que están allá luchando, Dios mío, que están batallando, que están peleando esta batalla. Dales la victoria y ayúdanos a estar en Cristo, Dios mío. Ayúdanos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados, que mi Señor les continúe bendiciendo y les amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.